querido Manuel Pedrero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Meme. Muy buenas noches, contentos, bien y de buenas, y más ahorita de buenas, ya que lo dijimos en su momento y lo dijimos aquí. Ya todo el mundo, algunos daban por sentado de que no íbamos a ver a Cabeza de Vaca en problemas por el tema de que el Congreso local había metido la controversia constitucional, pero aquí lo dijimos, nada más era un tanque de oxígeno porque eventualmente iba a venir la orden de aprehensión y eso fue lo que pasó el día de hoy. Así que pues bien, hay que ver la respuesta también porque no la he visto, pero pues va a ser el tema de la semana. Se les está cayendo el pan a pedazos estas elecciones. Ya se les cayó a pedazos desde hace mucho, pero vamos a empezar con la respuesta del gobernador sin fuero. Sigue siendo un debate, ahorita debatimos ese tema, ahorita agotamos ese punto, pero quiero ir con la respuesta de Cabeza de Vaca. Este es el comunicado que compartió hace 10 minutos, 20 minutos, ya voy a ser más exacta. Lo compartió a las 10:11 de la noche, para ser todavía más puntual. Y Cabeza de Vaca comparte el siguiente comentario y se los quiero leer, porque aparte lo comparte con letra gris. Sale. Mayo 19 de 2021. En evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, tengo conocimiento de que se ha girado una orden de aprehensión en mi contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantiene vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República a un gobernador de un Estado libre y soberano. En reiteradas ocasiones, incluso a través de juicios de amparo, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice en el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el gobierno enderezó perversamente en mi contra. No me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo tribunal del país. Los motivos políticos son evidentes. Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos de la gestión del gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. Creo que tenemos otros datos. No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Esto solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional, como lo he hecho desde que esta andanada política y mediática inició. Me defenderé frente a estas falsas imputaciones. Estoy consciente de que el piso no está parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho. La Constitución no protege a la persona, sino a la función que un servidor público democráticamente electo desempeña. Nuestra ley fundamental garantiza que la responsabilidad que otorgan los ciudadanos a través de las urnas no sea revertida arbitraria y discrecionalmente para mandar mensajes de miedo o de intimidación. El pueblo libre y soberano de Tamaulipas me trajo hasta aquí, defenderé hasta el límite de mis fuerzas su veredicto. Este país no es la nación de un solo hombre, México nos pertenece a todos. ¿Qué piensas de primera instancia de esta respuesta que da el gobernador Cabeza de Vaca, mi querido Manuel Pedrero? Pues que en menos de un mes pasó de querer probar su inocencia a aferrarse con todas sus uñas al fuero. Si te das cuenta, ya su respaldo no son las presuntas evidencias y su presunta inocencia, sino que ahora es un tema del Congreso local y se basa en lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, que como tú lo mencionaste en Twitter, pues creo que lo leyó mal, pero mal, porque dice todo lo contrario a lo que él planteaba. Es decir, rechazaba la controversia constitucional que el propio Congreso local de Tamaulipas, que está asediado por él, ahí no hay ninguna clase de división de poderes. Fíjate cómo son las cosas. En este documento critica que López Obrador se asume como el país de un solo hombre, ¿no? Como el que controla todo, pero él es el quien tiene amedrentado al Congreso local. Tanto es así que hubo presiones políticas externas como el del gobernador Silvano Aureoles Conejo para salvar a su amigo. Entonces, ya cambió la narrativa, ya no es voy a probar que soy inocente, ahorita es agarrarse con uñas y dientes del fuero. Ahora, ya fueron muchos mensajes contundentes que se enviaron tanto desde el gobierno como desde otras instancias, y cierto, hubieron muchas ambigüedades, pero en términos generales ya hay materia para decir el gobernador no tiene fuero, porque la Suprema Corte de Justicia es quien le dio reversa a esta petición. Y ojo, que ahorita hasta podría desaparecer el Congreso local por desacato, ya no hay forma.
y me parece muy interesante que sea a través de un documento. No hay un material audiovisual donde el gobernador esté presente. Así que, pues, quién sabe, un documento ya listo, ¿dónde se encuentra? No lo sabemos. Muchas preguntas tibio y es más político el documento que en defensa propia. Es decir, 40% del documento está dirigido al presidente López Obrador y a Morena, ni siquiera a los tamaulipecos ni al pueblo de México. ¿Por qué? Porque dice, pues los militantes de Morena fueron los primeros quienes lo anunciaron. No, hasta donde tengo entendido, el primero que le filtraron la información fue a Carlos Loret de Mola y fue el primero que lo compartió. Y hasta donde yo sé, no es ninguna clase de militante de Morena. Así que está de más. A mí lo que me interesa más ahorita en estos momentos es dónde está. Esto es, al final de cuentas, propaganda. Yo diría, ¿dónde estás? Manda un mensaje, una señal de vida y cuidado con que no se pele. Este documento no garantiza nada de que esté aquí en el país o afuera. Tanto es así que ya se emitió una alerta en migración para saber qué onda. Bien lo decías y la comparto acá. Se emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esto fue más en la tarde, fue ya tirándole a las 9, casi 9 de la noche, en donde dice, el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca a solicitud de la Fiscalía General de la República. Lo anterior con el propósito de verificar, registrar, informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional. Y a eso sumémosle lo que dijo Santiago Nieto en un tuit. A las 4:57 de la tarde, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, decía, he ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables. Y además pones el dedo sobre la llaga diciendo, continuaremos las investigaciones para determinar si la red de Francisco G o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos denuncias correspondientes. Creo que había un poco de confusión con el tema y pongo sobre el tema este tuit. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si te acuerdas, mi querido Manuel, que cuando recién fue electo el gobernador, se hablaba mucho que a él lo habría financiado el cártel del Golfo, que incluso había lonas que se pusieron donde no le cumplió al cártel del Golfo y empezaron a acusarlo y empezaron a atizarlo de que no había cumplido con los acuerdos y se hablaba mucho de que pues, había recibido financiamiento tanto él como su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, del crimen organizado para financiar su campaña. Ahora se investiga incluso el hecho de si hay algún tipo de financiamiento desde las empresas, personas morales en este caso, o las personas físicas que son sus hermanos, familiares y su esposa, y personas jurídicas que habrían financiado campañas electorales. O sea, por ejemplo, no sé si se acuerdan que también lo mencionábamos acá, la prima hermana de la esposa de Cabeza de Vaca busca la alcaldía de Ciudad Victoria. O sea, la prima hermana de su esposa. Entonces, utilizar las redes familiares es algo muy común en este sentido. Yo, y no sé tú qué opines, mi querido Manuel Pedrero, pero regresando a la respuesta del gobernador, que es esta que la subieron en Twitter y veo que la gente dice no está firmada, bueno, es un comunicado, no tiene tampoco, no es obligación que vaya firmado, pero también es muy probable que ni siquiera sea él, que él ya se haya fugado. Eso es una realidad. ¿Y por qué lo decimos? Tú lo mencionabas. El primero que filtra la información es Loret de Mola. Para muchos, eso fue una alerta de pitazo de, hey, ahí te va. Pero la publica Loret de Mola y el señor productor se enteró a través de las redes que manejan y que cubren el tema de fiscalías y demás, de esta información. O sea, es información que se filtró desde la Fiscalía General de la República hacia los medios. La Fiscalía tampoco está obligada a ponerla en un tuit porque solamente se libró una orden de aprehensión. La Fiscalía lo publicaría oficialmente en un tuit cuando lo presenten, ¿no? De la detención en ese momento lo publicaría. Pero sin estar obligada la Fiscalía, se filtra la información y esa información le llega a pitazo a Cabeza de Vaca. ¿Consideras, mi querido Manuel Pedrero, que el hecho de que sean estos personajes, no los que Cabeza de Vaca advierte,
que hayan avisado de esta orden de aprehensión los que le hayan hecho el paro al gobernador para que hoy sea cabeza de avestruz? El sistema de justicia mexicano es muy corrupto, meme. Es decir, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, también del mismo modo, y eso que no tiene ni siquiera un rango acercado a lo que es cabeza de vaca actualmente, expresidente del PRI en la Ciudad de México, acusado a través de un reportaje muy bueno de Carmen Aristegui de cómo utilizó las instalaciones del PRI de la Ciudad de México para hacer cosas asquerosas. Bueno, cuando el juez emitió una orden de aprehensión, ya se había fugado para esos entonces. Por eso te digo que me llama mucho la atención que sea un comunicado, no un video, porque recordar que sus respuestas anteriores, incluso ante lo del desafuero, fue a través de un video. Y fueron 10 minutos, ahorita ni siquiera un segundo de su presencia. Y en cuanto a lo que dices sobre relaciones familiares, bueno, recordar quién es su hermano también aparece implicado en las investigaciones y actualmente, si no me equivoco, es senador de la República por parte de Acción Nacional. Entonces, ahí también tendría que proceder las investigaciones, porque, óyeme, tienes a un gobernador que estaba en funciones ya con una orden de aprehensión, bueno, es materia más que suficiente para empezar con los siguientes, porque es toda una red, así funcionan las familias de corruptelas, meme. Recordar cómo era la triangulación entre este consejo de abogados, su esposa y él, ¿no? Entonces, si es un tema escabroso, no dudo que le hayan dado el famoso pitazo. Y te digo, ahorita lo que nos concierne a todos y lo que deberíamos de esperar es saber dónde está. Pues lo mínimo ahorita ya proceder es pensar que ya se fugó. Hay que meter Interpol, hay que meter, bueno, al menos ya las instituciones nacionales de inmigración ya hicieron lo propio, pero a trabajar, porque, por ejemplo, cuando ya estos políticos saben que están perdidos, se fugan desde hace mucho antes. Actualmente no hemos sabido nada de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Bueno, es más, incluso en las simulaciones, como en la de Javier Duarte, que supuestamente Peña lo encontró en Guatemala y no, o sea, habían pactado para que se refugiara un rato allá en Centroamérica y ya cuando era el tiempo tenía que salir. Bueno, incluso hasta eso lleva tiempo para que se devuelvan. Esto, pues desde luego que no es ninguna clase de simulación, están buscando a un gobernador, ya los crímenes, ya los ilícitos están plenamente documentados y pues ya van por la orden de aprehensión. No hay nada, absolutamente nada, ningún indicio para demostrar que hay una clase de simulación. Por lo tanto, la pregunta obvia es, ¿dónde está cabeza de vaca? No lo sabemos. Ahora, pongo esto sobre la mesa y lo digo así, porque aquí retomo el comunicado de cabeza de vaca y el señor o su community manager o quien haya redactado el documento no entiende o lo hacen a propósito y apelo más a esto, que no lo están juzgando todavía. Todavía, dije. Dice cabeza de vaca, no me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano. Ninguna de las dos. El que violentó la decisión es el Congreso de Tamaulipas, partiendo del punto máximo. Porque el único Congreso que tiene la atribución de desaforar a un gobernador es el federal, no el local. El local lo que está haciendo es apelando a su soberanía y a otros artículos de que es un Congreso soberano para decir, tú no tienes derecho a meterte con mi gobernador. Pero legalmente la Constitución es clara. La Suprema Corte, cuando se emitió, porque tampoco la Suprema Corte ha publicado la decisión que tomó sobre el caso y solo conocemos fragmentos, dice que no existe una acción de inconstitucionalidad, no existe, porque el promovente no la pudo acreditar, y a eso me refiero al Congreso de Tamaulipas. O sea, no hay inconstitucionalidad, le corresponde al Congreso Federal, y tal es así que por eso un juez procede a librar la orden de aprehensión. Muchos de nosotros estábamos en el entendido de que si la Suprema Corte hubiese fallado a favor de cabeza de vaca, como ellos presumieron, ningún juez se hubiera atrevido a librar una orden de aprehensión en contra de cabeza de vaca, porque significa un delito. Si alguien libra una orden de aprehensión en contra de un gobernador que tiene fuero, representa un delito. Así de claro. Representa un delito porque primero se le tiene que quitar el fuero y después se le tiene que emitir la orden de aprehensión. No puede ser al revés. Entonces, no iba a haber ningún juez que se hubiera atrevido a librar la orden de aprehensión
en caso que el gobernador tuviera fuero, porque conocen la ley y se hubieran metido en un tremendo problema y ninguno se hubiera atrevido a hacer eso. Entonces, se comprueba con esto que tenía razón el Congreso Federal y no el local. Y lo pongo aún más arriba. Dice, no me han dejado defenderme. Todavía no inicia el juicio. Cuando pudo irse a defender, que fue en el proceso de desafuero, no fue, no estuvo ahí. No fue, no fue. Tenía su oportunidad, lo estaban esperando, no fue. Solo fue su abogado, Aguilar Sincer. Es que le dolió la rodilla. Se chingó la rodilla, dicen por ahí. Y él no hubiera ido, hubiera prendido la cámara. Exacto, estamos en pandemia, bendita maravilla de la pandemia y también bendita maravilla del siglo XXI. No tenía que ir, solamente, pero, o sea, no tenía que hacer lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, no tenía, no era necesario, tampoco es como que lo hubieran apoyado como apoyaron a Andrés Manuel López Obrador cuando fue su proceso, que le aplaudían y lo recibían con entusiasmo, no iba a pasar, solamente tenía que prender una cámara y dar un discurso y defenderse. No le dieron oportunidad, la oportunidad ahí estaba, no la tomó y la dejó ir, era suya, la tenía y la dejó ir. O sea, se me hace demasiado absurdo que de verdad espera el gobernador que le creamos este discurso de Producción. Y es que, como les decía, siempre tenemos el problema, y aquí producción estaba metido en un tema que quiere que está interesante para tocar, pero en lo que está eso, en lo que soy el productor, no sé por qué tenemos ese tema con la cámara, pero como les decía, lo que a mí me parece de verdad muy, muy chistoso, y no sé si a ti también, mi querido Manuel Pedrero, es eso, dice, no me han dejado defender. A ver, yo retomo de nuevo, que según que lo ha hecho ante esta andanada, busca también incluso a través de amparos y demás, que se le dé acceso a la carpeta de investigación y comparece a la carpeta de investigación. ¿Cómo quiere comparecer el señor a la carpeta de investigación si tiene fuero? ¿Cómo espera que las autoridades digan eres culpable o eres inocente si no pueden continuar con el proceso porque tiene la inmunidad procesal? O sea, vamos al contexto, a la palabra real, inmunidad procesal. El señor, al tener una inmunidad procesal, quiere decir que el proceso llega a un tope y que mientras la siga teniendo no puede continuar la investigación. Podrán investigar otras cosas, pero no pueden proceder con el tema porque el señor tiene la inmunidad. O sea, en su lógica es el gobierno el que no lo ha dejado, pero en realidad es él el que no ha tomado las oportunidades. Insisto, y ayúdame a entender esta parte. Si el señor es tan inocente, ¿no se te haría lógico que él dijera, a ver, yo soy inocente, yo pido licencia al cargo como gobernador, pido licencia, voy y me presento, compruebo mi inocencia y regreso a gobernar el periodo que me quede, porque soy tan inocente que tengo las pruebas suficientes para que el caso ni siquiera llegue a un juicio? Eso es lo que a esas alturas debería haber pasado, pero no, recurre al amparo, recurre a la fuga y recurre al chantaje. ¿Estoy en el sentido, mi querido Manuel Pedrero, o tú detectas otra cosa? No, está muy bien. De hecho, eso es sencillo. ¿Cómo? Cuando detienen a un presunto criminal, le leen sus derechos. Usted tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, es inocente hasta que un juez diga lo culpable, y ni siquiera le quieren, no quiere ceder esa oportunidad de que se lo digan. Y esto va muy ligado, Meme, también al proceso electoral. Es decir, me doy cuenta en la reacción. No sé si lo viste, pero hace rato Marco Cortés ya estaba defendiendo a Cabeza de Vaca, que era un uso faccioso de la fiscalía, y en la misma cantaleta de siempre, y todavía sumándole algo asqueroso que es meter a las víctimas de la línea 12 del metro, ¿no? Es decir, por eso tenemos una oposición tan mediocre, Meme, porque dirigentes como él, en vez de estimular, argumentar y defender en esto estuvo mal, por esto, en síntesis el tuit fue, para Cabeza de Vaca sí lo usan, pero ¿cuándo habrá justicia para la línea 12? Entonces me doy cuenta que esto es nada más para cuidar las formas, que no, desde luego no les ha salido nada bien. Esto es para cuidar las formas, para dar la impresión de que es un perseguido político, y el buen Abraham Mendieta lo dijo perfecto en un tuit, dijo, no es que Cabeza de Vaca sea un preso político, es que eventualmente va a ser un político preso, y así será. Es decir, quien no la debe, no la teme. Así de sencillo. Si a mí me acusan de algo, bueno,
el que me acusa tiene que estar obligado a demostrar mi culpabilidad. Ya el Poder Judicial tiene los elementos para decir, sabes que tú eres culpable, por eso hay una orden de aprehensión. Y ya cuando se tienen esos señalamientos, entonces el imputado, el acusado, tiene que demostrar su inocencia. Es un absurdo que diga que no lo han dejado demostrar su inocencia. Ya tú ya lo dijiste ahí, hasta le dio flojera prender su camarita vía virtual para ir a la comparecencia ahí en el Congreso. Entonces, esto es puro circo por parte de Acción Nacional. Están muy, muy enojados con la Fiscalía, porque imagínate, ¿a qué partido en el mundo le conviene que a menos de 20 días de una elección tengan en proceso a un gobernador con una orden de aprehensión? A ninguno. Así que yo sé que están enojados por eso. Esto de que dar esta sensación, esta impresión de que es una venganza política, una persecución, no, hombre, ni vale la pena, porque si de verdad fuera una persecución política, irían por otro machuchón, no irían por él, irían por Enrique Alfaro, por Silvano Aureoles Conejo, porque realmente es necesario, y no aguanta más Tamaulipas, esto que pasa, Mimi, te lo digo porque soy de origen tamaulipeco y sé la violencia, la sangre que se ha derramado en ese estado ha sido cedido al narcoestado. Hay que ver el historial de los gobernadores tamaulipecos, Tomás Yarrington, donde se encuentra en este momento, y eventualmente también Francisco Javier Cabeza de Vaca. Es muy preocupante la situación en Tamaulipas y este es un paso gigantesco en materia de justicia. Así que vengan a decir que es persecución política, es cantaleta, ya aburren, de verdad, aburren escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo, aburren. Así que sinceramente me tiene sin cuidado lo que diga ahorita Cabeza de Vaca. Insisto, a mí lo que me importa como ciudadano es saber dónde está. Incluso a cualquier ciudadano que le sea ajeno a un partido político, bueno, y si eres inocente, pues ¿dónde estás, no? Para demostrar inocencia. Pero no lo va a hacer. Ahorita ya debe de estar tomando un vuelo en algún país que no tenga jurisdicción. Y mira, quiero poner sobre la mesa algunas respuestas que surgen en redes sociales, porque está interesante el debate. Yo lo comparan con Ovidio. A esas alturas no tiene comparación, la neta. Pero una cosa es muy clara. A Pascal Beltrán del Río, que es de hecho quien lo compara con Ovidio, y permítame que te comparto esto. Aquí están las respuestas. A Pascal Beltrán del Río, que es quien lo compara con Ovidio, y dice, dejan ir Ovidio, pero quieren aprender a Cabeza de Vaca, y dice, válgame. Usted me va a disculpar, don Pascal Beltrán del Río, pero a su parecer entonces es cosa menor que un gobernador desvíe recursos, evada al fisco y esté vinculado al narco. O sea, a mí no, para mí es al revés. Para mí es incluso peor un gobernador que haciendo uso de su poder como gobernador, de tener el poder de controlar a las policías estatales y el dinero del gobierno y al pueblo, haga uso de esos poderes para enriquecerse, evadir al fisco y aparte para financiarse y vincularse con el crimen organizado. Se me hace peor. Pero aquí lo comparan con Ovidio y dicen, lo dejan ir. Pues el interés en el caso de Ovidio era, si no lo sueltas, mi hermano, te van a asesinar a muchos inocentes y esta no es una administración como la de Calderón. Quizás eso no termina de quedar claro, pero miren, por ejemplo, Denise Dresser hace 2 horas. ¿Por qué procede proceso de desafuero y orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero no procede contra Salgado Macedonio por violar mujeres? Si van a combatir la criminalidad, impunidad, usen el mismo rasero. Me parece muy curioso que en una persona tan intelectual como Denise Dresser no entienda la diferencia clara que es, en el caso de Cabeza de Vaca, pasamos de carpetas de investigación a acusaciones fundamentadas y con pruebas en mano que acreditan la participación y la necesidad de desaforar al gobernador para poder proceder con él legalmente y que se defienda y que compruebe su inocencia en dado caso que tenga las pruebas para hacerlo. Y en el caso de Salgado Macedonio, las carpetas de investigación, una se cayó porque la denuncia llegó 20 años después y las otras carpetas de investigación, la Fiscalía del Estado no las ha resuelto. No ha resuelto las carpetas de investigación. A esas alturas el tema ya ni siquiera hace eco, ya no les importa, o sea, no pasa nada si el señor vuelve a ser senador. Volvemos a la dinámica.
pareciera que hay personas tan intelectuales que a veces se les van las neuronas, se les fugan y no terminan de comprender la diferencia entre dos procesos distintos. En el caso de Salgado Macedonio, pues exijamos la Fiscalía del Estado de Guerrero que resuelva, que encuentre la necesidad de declararlo culpable, y en el caso de Salgado Macedonio, pues ni siquiera necesita quitarle el fuero, está en licencia. Entonces, que lo encarcelen en ese caso, si es que es culpable, pero sin el elemento en la Fiscalía no podemos hacer nada. Pero existe este pensamiento de que esto tiene que ver con el gobierno federal. Mi querido Manuel Pedrero, te pregunto, ¿tú consideras que el gobierno federal ordenó que a Cabeza de Vaca se le quitara el fuero, que a Cabeza de Vaca se le liberara una orden de aprehensión, que a Cabeza de Vaca se le liberara una alerta migratoria por posible fuga, porque hay que estar monitoreando sus movimientos? ¿Tú consideras que el gobierno federal, y lo pongo incluso sobre la mesa, cuando el presidente el lunes todavía no tenía idea de la resolución de la Suprema Corte, por decirlo menos? No creo que el gobierno federal, y hablando del gobierno federal, pues hay que ser claros, no creo que el presidente López Obrador se haya metido. Lo que sí creo es que la Fiscalía General le dio prioridad al asunto. Pero también es decir, yo también tomo las cosas de quien viene, meme. O sea, Pascal Beltrán del Río, este director de Excelsior, pues es el mismo quien dijo que menospreció a India por darnos vacunas, así tal cual. O sea, como si tuviéramos el lujo ahorita en estos momentos. Imagínate un país que no ha recibido una sola dosis de vacunas y que tengan comentócratas como Pascal Beltrán del Río y que te digan, pues ¿para qué queremos vacunas de Indias? Imagínate, ese es el tipo de intelectuales, también hay que decirlo, como Denise Dresser, que pues sí, en el tema de Félix Salgado Macedonio hay muchas inconsistencias, pero bueno, eso ya llega un punto en que nada más utilizan consignas. Ya es una consigna de la oposición Ovidio, ya es una consigna de la oposición Salgado Macedonio. Y a pesar de que se puede explicar mucho o poco de varias cosas, pues la verdad es que no pasan de ahí. Es decir, ya se te explicó lo de Ovidio Guzmán 1 millón de veces. La fiscalía de Guerrero no quiere hacer su chamba. ¿Por qué? Porque está coludida junto al gobernador priista, y el gobernador priista quiere mucho a Salgado y hay un pacto ahí. Bueno, eso se sabe. Eso se sabe. Así que si tú me preguntas a mí que si creo que el gobierno federal le dijo o tuvo influencia en la Fiscalía General de la República para decir, ¿sabes qué? Necesito a Cabeza de Vaca para tal fecha. No, no, porque no tiene ninguna necesidad ahorita López Obrador de estar atendiendo eso. Eh, Mucho se le ha criticado también a Gertz Manero. Yo he sido un ferviente crítico de a veces su falta de movilidad, de su lentitud, pero bueno, qué bueno que eventualmente estas opiniones cambien. ¿Por qué? Porque tenemos un país en donde los que se dicen perseguidos políticos, como Adrián de la Garza y Samuel García, pues son los que se denuncian entre ellos y luego critican que es el gobierno federal o el gobierno de algún otro índole que está detrás de ellos. Pues es el mundo al revés, es decir, eso no tiene ninguna importancia, no aporta nada a la cultura del debate y no te deja nada. También es que nada tiene que ver, sinceramente. Ni vale la pena ni nuestro tiempo hablar de eso, porque como es la misma cantaleta, meme, insisto, ahorita traen consignas. Esto que dice Dresser, pues, ¿qué le aporta o qué le beneficia al caso de Cabeza de Vaca? Porque no es una crítica, no es un comentario en el cual Dresser diga, wow, la Fiscalía General de la República por primera vez de mucho tiempo está en la mira a un gobernador en funciones por estos delitos. Ah, pero como Morena y tiene a Félix Salgado Macedonio, ahí van. Mezclan gimnasia con magnesia y, insisto, dan flojera. Yo aquí le agradezco mucho al Palomo Roble, que dice, nos manda 20 horas de superchat y dice, no se cansen nunca. El pueblo mexicano está ávido de voceros patriotas como ustedes. Saludos desde el norte de Carolina. Muchas gracias a los que nos están mandando superchats. He visto por ahí uno que otro que ha llegado. Y a ver, para darle incluso más matiz al asunto, veían por acá que les compartía la cuenta de Félix El Moyo García y dirán, ¿y quién chihuahuas es? Bueno, él es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el Congreso de Tamaulipas. El diputado de Tamaulipas, local Distrito 3, el que dirige la mesa, es el que tuvo que acreditar su responsabilidad jurídica para
pues interponer el recurso de inconstitucionalidad y defender a Cabeza de Vaca. Yo busco en su cuenta de Twitter a ver si ya puso algo. No hay nada. No ha actualizado la queja del principal agraviado, supuestamente, que es el Congreso de Tamaulipas, ante la orden de aprehensión hacia su jefe, Cabeza de Vaca, el gobernador. Pero como recordar es volver a vivir, quiero compartirles lo que dijo en la entrevista con Milenio el 14 de mayo, donde dice en su tuit: hoy, como presidente de la mesa directiva del Congreso en Tamaulipas, hablamos claro y siempre defendiendo la soberanía de nuestro estado. Podemos reafirmar que tenemos gobernador. Como Congreso local, la Suprema Corte nos da la razón, el desafuero no es procedente en Tamaulipas. Vamos a ver qué dijo, vamos a escuchar solamente qué dijo en esa entrevista en Milenio, porque creo que sí, ahora sí que me brincan muchas dudas, sobre todo cuando tenemos silencio sepulcral por parte de estos personajes que lo defendieron y ahora que ya lo van a detener, ahora sí que como que no los veo, ¿verdad? Escuchen lo que dijo. Pero para hablar más al respecto de este tema, saludo en la línea al presidente de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Félix Fernando García Aguiar. Diputado, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Un gusto saludarte a ti y tu importante audiencia. A la orden. Bien, la Suprema Corte, el ministro Carrancá, determina que no es procedente la controversia. ¿Qué es lo que sigue a partir de que fue el Congreso local el que interpuso la controversia para que la Corte determinara a quién le corresponde determinar si conserva o no el fuero el gobernador? ¿Qué es lo que sigue a partir de ahora? Bueno, yo creo que el ministro fue muy claro en su determinación. Precisamente resuelve que no existe materia de controversia. Bueno, como decimos en derecho a contrario sensu, sí, se pronuncia y pues deja un precedente respecto de que el Congreso finalmente en su determinación él mismo lo refiere, que de acuerdo al 111 constitucional, pues es muy claro. La Cámara Baja del Congreso de la Unión, bueno, pues el dictamen que emite la Constitución Instructora pues es declarativo y la Constitución muy clara en ese sentido, y es ahí en esa soberanía, en esa autonomía que el Congreso local, bueno, optamos por votar con mayoría, bueno, no homologar esa determinación, esa declaración de procedencia, por considerar que hubo serias violaciones al proceso. Sin embargo, bueno, a manera de protección y buscando el criterio de la Corte, que bueno, de alguna manera ya tenemos el precedente, el cual menciona precisamente que el desafuero del gobernador, bueno, es una instancia democrática y pues él mismo fue legalmente electo por un Estado libre y soberano, y en definitiva pues el Congreso, la instancia final es el Congreso tamaulipeco, como lo hemos hecho valer, y pues hemos defendido, Alejandro, la soberanía estatal. No podemos imponernos de las decisiones del Congreso federal. Nosotros sí somos una entidad autónoma, no somos sujetos a una imposición del Congreso federal, y respetamos también pues cada una de las instancias y competencias. Ahora, se puede interpretar de muchas maneras porque así se está dando, por ejemplo. Eso dijo Félix Hermullo García el 14 de mayo. Hoy yo no veo que mencione nada. Y a mí me recuerdan, me dicen, pero tú también decías que no le podían hacer nada porque se podían parar. Lo sigo diciendo. ¿A qué voy con eso? Hasta que yo no vea que lo detuvieron, voy a apelar a lo mismo. ¿Por qué? Él está recurriendo a los amparos y el motivo del desafuero fue una situación fiscal, fue el tema de evasión fiscal, por eso lo desaforan. Y se argumentó mucho en la discusión, yo no sé si ustedes la vieron, pero se argumentó mucho en la discusión del desafuero que solamente lo podían someter a juicio por el hecho por el que lo habían desaforado, y una vez desaforado y agotado el punto de evasión fiscal, le podrían caer todas las N cantidad de denuncias que existían en la materia. Aquí estamos interpretando que él está desaforado, pero el señor también se pudo haber amparado y a esas alturas es muy probable que ya esté amparado. Lo dice su propio comunicado, que ha recurrido a una serie de amparos. Mientras el Congreso de Tamaulipas lo siga protegiendo, estamos en esta nube de qué va a pasar, porque el Congreso lo está protegiendo. A mi parecer, lo digo en serio, para que algo suceda, necesita entrar el Senado de la República, desaparecer los poderes en el Congreso de Tamaulipas, desaparecer los poderes en Tamaulipas, nombrar un gobernador interino, asumir la responsabilidad que les confiere por el hecho de que el Congreso de Tamaulipas no actuó conforme a la Constitución, que nadie está por encima de ella y ellos dicen que son autónomos, pero la Constitución es clarísima. Y ante esta situación,
tendría el Senado que recurrir a algo que no ha pasado. Si ustedes se acuerdan de algún caso, avísenme, porque yo no recuerdo un solo caso en el que el Senado haya entrado a desaparecer poderes a un Estado. Entonces, sería incluso muy educativo para muchos ver cómo procede el asunto, pero yo, Didáctico. literal, será muy didáctico ver cómo procede la separación de poderes y que entra al Congreso, y sería un tiro interesante en medio de un proceso electoral y con un gobernador del cual muchos esperaban video, pero solo hubo un comunicado y sin firma. Mi camarón Pedrero, a todo esto, ¿cómo reflexionas, ya para darle salida incluso al programa, las acciones del PAN, de los intelectuales que dicen defender la democracia y de todos estos gobernadores, incluso de la Alianza Federalista, y los que se han posicionado a favor de Cabeza de Vaca, y de los que han estado encima de la situación acusando al presidente López Obrador? ¿Esto está ganando la batalla, la efervescencia electoral, o veremos que eventualmente alguien entre en razón y apele a las supremas leyes, a la Constitución, conforme a derecho? ¿Qué entiendes? Mira que estoy pensando a futuro y Cabeza de Vaca no tiene un plazo mayor a 15 días para que se presente en Tamaulipas de una manera física, porque si se superan esos 15 días sin gobernador, entonces automáticamente se le tiene que quitar el cargo. Así lo dictamina las constituciones locales de todos los estados. Entonces, si no aparece Cabeza de Vaca de aquí en 15 días, es la confirmación, la reconfirmación ya en este caso, de que está fugaz. Ese sería el parámetro que yo daría. Y por otro, bueno, es lo que hemos venido planteando desde hace meses. Oposición moralmente derrotada. Ya para que tú empieces a defender a un hombre acusado por asociación delictuosa, lavado de dinero, por evasión fiscal, pues es porque de veras los principios, los valores, la ideología se perdieron hace mucho tiempo. Esto va a ser el reflejo meme de lo que va a pasar el 6 de junio. Ellos se sentían muy envalentonados, insultando a los millones de personas que votaron en 2018. A ellos se referían como los 30 millones de estúpidos. Ahorita en 2021 ya no se refieren a ellos como estúpidos, porque ahora esos son los votantes que quieren, a los que insultaron, a los que ningunearon, a los que pendejearon, a los que hicieron de menos, a los que les afanaba, les extasiaba, tenían epifanías porque eran intelectuales, como este video de un hombre que graba desde un segundo piso a un brigadista de Morena y le dice, no, señor, nosotros sí terminamos la primaria. Bueno, esta clase de gente, meme, es la que tiene la oposición, gente que se cree superior al resto de su pueblo. Eso es lo que terminamos de derrotar en 2018 y eso es lo que tenemos que evitar que vuelva. ¿Y cómo vuelven esas personas? A través de puestos de poder. ¿Y dónde se encuentran esos puestos de poder? A través del Congreso, que es lo más importante. ¿Y dónde se encuentran ellos? En Acción Nacional. Así claro está. ¿De qué te sirve que hayas terminado la primaria si vas a ser un egocéntrico, un grosero y un pedante por el resto de tu vida? Es decir, el conocimiento por ningún momento supera la educación, a los modales. La humildad es lo más valioso que puede existir en este mundo. Y ya para tratar mal a otros por no pensar ideológicamente o partidista, de una forma partidista, igual que tú, bueno, es porque representan lo más nauseabundo, lo más asqueroso de esta sociedad. Aquellos que siempre decían, es que tú, el chairo, ¿no? Y yo sí estudié, tú no alcanzaste la escolaridad. Bueno, en un país donde existen 60 millones de pobres, meme, es hasta un logro, es igual de valioso alguien que terminó la primaria a los 12 años de edad que alguien que los termina hasta los 40. Es impresionante este pueblo, meme, porque a pesar de que los que intentan gobernarlo, como gente de Acción Nacional, que son los que odian a esta gente, como los candidatos de Acción Nacional que aspiran a puestos a través de candidaturas que le deberían de dar a personas indígenas. Hay panistas más blancos que Hernán Cortés aspirando a puestos de poder por la vía de una candidatura indígena. Bueno, hay unos que ni siquiera sabían a qué pueblo indígena estaban representando. Por eso perdieron en 2018 y toda esta basura que se dedicaron a soltar estos 2 años
el pueblo se le va a cobrar, pero factura terrible este 6 de junio. Que eres un promotor, que como quieran, pero es que así pasa. Y la culpa no la tuvo Andrés Manuel. La culpa de su mezquindad no la tuvo Andrés Manuel, no lo tuvo la 4T, no la tuvieron ustedes. Y este 6 de junio creo que habrá voto de castigo, pero durísimo. Más que por convicción o respaldo, también habrá un voto muy duro contra aquellos que querían gobernar al país, pero también odiaban a sus gobernados. Bien lo dices, mi querido Manuel Pedrero, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Se sienten superiores y vemos esta ola de superioridad, de yo soy mejor que tú y por eso yo tengo más derechos que tú. Yo soy más mexicano que tú. Yo soy más mexicano porque yo tengo más años de ser mexicano que tú. Chabelo No. es el más mexicano entonces. Definitivamente, Chabelo, hombre patriota, el más mexicano de todos los mexicanos. O creo que se da con tiro con Porfirio Muñoz Ledo, ya no sé. O no sé, siempre podemos buscar a estas personas que han llegado a los 100 años de edad. Ellos serían los más mexicanos. ¿Y sabes qué? Yo no conozco muchos que hayan llegado o pasado los 100 años y que pertenezcan a las élites. Nada más ahí, se los pongo sobre la mesa. Eso era importante decirlo.